Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Señor, gracias por esta mañana, por darnos este nuevo día, papá. Gracias por poder presentarnos delante de ti. Decirte que hoy también te necesitamos, Señor, que no podemos pasar un día sin decir, Señor, te necesito. Necesito oír tu voz, necesito tu presencia, necesito caminar contigo en este día, papá. Gracias porque me permites acercarme a ti con un corazón sincero, buscar tu rostro y hallarte, Señor. Quiero hallarte, encontrarme contigo en ese abrazo fraternal de un nuevo día, en ese abrazo de padre e hijo e hija, Señor, y decirte cuánto te amo, cuánto te necesito, cuánto mi corazón te anhela, Señor, porque comienza un nuevo día. Gracias, Espíritu Santo, por ser ese amigo que me guía en este día. Gracias, Espíritu Santo, por ser ese amigo que me hace entender sabiduría en lo íntimo de mi corazón. Espíritu Santo, gracias. Gracias por llevarme de tu mano por ese camino recto, sin mirar atrás. Todos puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, no mirando ni a derecha ni a izquierda, sino recto, por ese camino que a ti te agrada, Señor. Y que solamente podremos entrar los que conocemos esa puerta estrecha que eres tú, Señor, donde dejamos todo a un lado, cargas. No podemos pasar por una puerta estrecha que eres tú, con todas las cosas que traigamos, Señor, es imposible. Por eso te doy gracias, porque tú nos enseñas a dejar, para poder entrar por esa puerta estrecha hacia la tierra prometida, hacia el camino por donde tú nos llevas, Señor, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos entran por él. Muchos se pierden, pocos son los que entran por esa puerta estrecha. Por eso, papá, danos fortaleza en este día. Danos fortaleza, danos decisiones en nuestro corazón. Saber que la vida cristiana contigo, la vida con Cristo, es una vida de aventuras, pero también de obediencia, de decisiones, de querer agradarte a ti, de querer saber quién nos ha llamado, quién nos ha escogido, quién nos ha apartado, para que seamos, bendito Dios, para gloria y alabanza de tu nombre. Quien ha puesto los ojos en cada uno de nosotros, por lo cual te damos gracias. Es un privilegio saber que nuestros nombres están en tu boca y están escritos en el libro de la vida. Señor, es un privilegio que no todos tienen, Señor. Los tenemos aquellos que hemos oído tu voz, que un día dijiste, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Una vida de intimidad, una vida de escucharte, una vida de servicio, de entrega, de amor, sobre todo de amor, Señor. Porque quien te ama cumple tus mandamientos, dice tu palabra. Y es procurar cumplirlos, Señor. Es procurar ser sinceros en nosotros mismos contigo. Es procurar desnudar el corazón y decirte, Señor, no puedo más con esto. Ayúdame en este caminar porque yo no quiero dejarte, no quiero mirar atrás, no quiero volver a mi antiguo Egipto después de un tiempo que ya te he conocido, Señor, que ya he degustado de las delicias tuyas, Señor. Espíritu Santo, no lo permitas nunca, Dios, que seamos engañados, que seamos sacados de ese camino, Señor, por donde tú nos llevas. Llévanos siempre a oír tu voz. Hoy queremos oír tu voz. Háblanos al corazón.
Edifícanos, instrúyenos, Espíritu Santo, pero sobre todo ayúdanos a poner tu palabra por obra, ponerla, bendito Dios, por obra, hacerla una verdad en nuestra vida. Que tu palabra se vuelva carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos. Como cuando tú le entregaste la mujer a Adán, la primera mujer, y él dijo, ella es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Así tiene que ser tu palabra, así tienes que ser tú conmigo, porque tú nos comparas, Señor Jesús, con el matrimonio. Uno solo, una sola carne, Señor, volvernos así, uno solo, una unidad, o ese sello distintivo de los que somos tus hijos, Señor. Por eso te doy gracias esta mañana. Entrego mi corazón y te pido que cada día ese corazón sea conforme al tuyo y me vaya pareciendo más a ti, menos de mí y más de ti, Señor. Menos de mí y más de ti. Te alabo y te bendigo por todos los que ya se han conectado en esta hora, por los que se van sumando en la mañana, en el día, en el momento, Señor, que tú nos vas llamando a buscar tu rostro, Señor. Gracias, gracias por cada familia, por cada persona que te dice, Señor, aquí estoy, quiero abrazarme a ti, quiero sentarme a tus pies, quiero deleitarme contigo, Señor. Papito de los cielos, bendice a Maryland, a Virginia, a Puerto Rico, a Colombia, Señor. Bendice cada lugar donde cada familia se levanta. Bendito Espíritu Santo. Bendice a Filadelfia, Señor, a Ecuador, a Perú. Espíritu Santo, tócanos nuestros corazones, bendice a España. Toca nuestras vidas esta mañana, Señor, con ese pincel que solamente tú lo sabes hacer y dibújanos en tu corazón para nunca más salirnos de él, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu amor para con nosotros este día. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy buenos días, saludándolos desde nuestro corazón, ¿no? Desde nuestro lugar donde estamos, desde Georgia, para que hoy estemos en el devocional Mi Cita con Jesús, esa cita de amor indelegable, una cita en la que el Señor a todos nos llama todas las mañanas para que oigamos su voz y pongamos su palabra por obra. Así que bienvenidos esta mañana todos con este tiempo precioso que Dios nos regala. No se olviden de inscribirse en nuestro canal YouTube para que los devocionales les sigan llegando, para que se les avise y allí ustedes pueden buscar muchos que hay ya muchos años, desde muchos años estamos todos los días sin faltar. El Señor ha sido fiel y nos ha dado alimento siempre. Y eso es lo que a mí me hace amarle y disfrutarlo más, porque él es fiel. Él no deja que su palabra falte y que falte ese alimento para todos los que lo anhelamos. Así que bienvenidos a todos. Y bueno, seguimos con nuestro tema de la sabiduría. Hoy vamos a hablar de la sabiduría del corazón a la inteligencia espiritual. De la sabiduría del corazón a la inteligencia espiritual. Recordemos que está muy de moda la inteligencia artificial, ¿no? Eso está un boom en este tiempo. Es algo que también es muy peligroso, demasiado peligroso, porque se está haciendo experimento de todo y ya se quiere meter la voz de un pastor, de una persona que quiera predicar la palabra desde la inteligencia artificial con versículos y todo, pero nunca será igual, óigalo bien, a lo que se experimenta el predicador en carne propia, porque es el Espíritu Santo el que da vida. Dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica, dice la palabra. Así que tengamos mucho cuidado, porque puede ser muy fácil coger, ¿cierto? Y meter al computador y vamos a oír que dice esto, y usted quedarse con un corazón frío, un corazón indiferente, insensible, cuando el Espíritu Santo es el que a través de su palabra nos mueve el piso, nos hace llorar, nos hace experimentar tantas cosas,
nos hace reír, nos hace sentir felices, porque necesitamos las emociones que también se muevan, pero necesitamos también la voluntad del corazón, la mente. Recordemos que alguien escribió, la escuela ha enseñado siempre a sumar y a restar, a leer y a escribir, ha enseñado literatura, ha enseñado historia, pero muy raramente ha enseñado a manejar el complejo mundo de los sentimientos. Por eso hoy es necesario que usted y yo entendamos, nunca una máquina, algo frío puede suplantar al Espíritu Santo, que nos hizo con todo, que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo llora con nosotros, ríe con nosotros, ama con nosotros, tiene voluntad, es una persona y está dentro de nosotros y con nosotros. Entonces, nunca podrá ser suplantado. Así le metan las voces que sea, los versículos que sea, pongan esa máquina a funcionar como sea. Nosotros nunca nos vamos, por eso hay que tener inteligencia espiritual. La inteligencia artificial la van a ocupar para muchas cosas y puede ser de provecho para aquellos que tienen el corazón para hacer cosas buenas, pero los que tienen el corazón para hacer cosas malas, como siempre sucede, lo utilizarán para hacer daño y hay que tener mucho cuidado. Y el enemigo está a las puertas de todo esto. Recordemos que él anda rondando la tierra. ¿De dónde vienes?, le dijo el Señor, de rondar la tierra. Y la tierra la anda rondando, ¿cierto? Con los cristianos, con los tibios, con los fríos, con los indiferentes, con los que un día dijeron sí y luego se echaron para atrás. Por eso la inteligencia espiritual nos lleva a tomar decisiones. Entonces, esos sentimientos de la cordialidad, el calor humano, la amabilidad, la cercanía, la familiaridad, la capacidad de manejar bien los sentimientos, la empatía, saber resolver conflictos resolutivamente, plantarse la pregunta por el sentido último de las cosas, conducir la conducta desde los valores, esas cualidades por todos deseadas para nosotros mismos y los demás elementos que entendemos por inteligencia espiritual. Valores, ¿sí? Valores de la conducta, de sabernos comportar, de saber discernir cuando una cosa es mentira, cuando una cosa es verdad. Dice que en estos tiempos aún los escogidos serán engañados. Mucho cuidado, dice la Biblia. El Señor lo advirtió. Muchos escogidos serán engañados. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde la ciencia ya está en su furor. Se cumplió lo de Daniel. La ciencia avanzaría. Sería conocida de tantas cosas. Y eso que ya están preparando los carros pues sin conductor. Que si Dios nos permite verlos, los veremos. Carros que ya no tienen conductor. Entonces, imagine, todas esas cosas están saliendo. Y necesitamos estar pegados, más pegados de Dios que antes. Así que yo les motivo a que no dejemos de orar, de buscar. Todo eso nos puede llenar de una admiración porque el hombre tiene una capacidad tremenda de crear. El Señor le dio esa capacidad de crear lo que fuera. Si nosotros leemos Génesis, los comienzos del hombre, cómo fue, ¿cierto? Cuando empezó a hacer ladrillos, cuando empezó todo lo del hierro, empezó a crear, porque Dios le dio un cerebro al ser humano para ser creativo. Y ya comenzaron a salir toda la tecnología, todo, hasta hoy la tecnología que ya está pues en su furor también. Entonces, esto no nos puede deslumbrar y querer meter, ¿cierto?, a Dios en una máquina para creer que de allí nos puede hablar y que podemos estar tranquilos escuchando todo eso, como ya está pasando. No, tenemos que tener muchísimo cuidado de siempre querer tener. Mire, la Biblia siempre ha sido la Biblia física, ¿verdad? Siempre ha sido la Biblia física. Yo cuando entré a conocer del Señor hace 30 y pico años atrás, todos llevábamos nuestra Biblia en aprender con los cursos de formación, con el estudio bíblico, todo nuestra Biblia física. Pero de un momento a otro llegó la tecnología y entonces suplantó la Biblia en los teléfonos. Y hoy es muy rara la persona que coge una Biblia física
para en la iglesia llevarla y marcar y señalar, ya va quedando como que no sirviera. No, no dejemos de hacer lo que siempre hemos hecho. Está bien que la metamos al teléfono y que en algún momento la necesitemos, porque yo soy así, yo a veces, yo en mi carro tengo la Biblia, pero física, pero también a veces necesito que mándame este versículo, que hagamos esto, y yo estoy allí. Pero no es la Biblia hay que manejarla, porque así usted la va a aprender a tocar, a conocer, a subrayar, así es como se le graban los versículos y amar esa palabra. Entonces nunca podremos que la tecnología, lo nuevo, suplante lo que ya Dios ha establecido. Tenemos que tener prioridades en nuestra vida. No le estoy diciendo que sea malo y que tiene que quitarlo del teléfono, no, sino que tome, vaya a su iglesia y lleve su Biblia, subraye, marque, porque se le llega a frizar el teléfono, como muchas veces ha pasado, o lo entretiene porque usted está ahí con el teléfono allá o aquí en estos momentos del devocional y usted llega al teléfono y le llega un mensaje y usted, bueno, ahí mismo le llamó la atención y por ahí se le fue el hilo, no entendió nada, salió vacío, no se conectó con el Señor. Entonces, todo eso son distractores que hay que evitarlos cuando se trata de Dios. Entonces, por eso la capacidad del silencio, del asombro, de la admiración, de contemplar y discernir, de la profundidad de trascender, de la conciencia de lo sagrado, del comportamiento virtuoso como el perdón, la gratitud, la humildad, la compasión, son elementos propios de lo que entendemos por inteligencia espiritual. Y eso solamente lo da el Espíritu Santo. Por eso no podemos apartarnos del Espíritu Santo. Todos estos aspectos reflejan sabiduría del corazón, de ese corazón que tiene razones que a veces la razón no entiende, ¿cierto? Y que son importantes en todos nuestros ámbitos de nuestra vida. Sentir, experimentar, llorar, abrazar, reír, perdonar, sentir la vida. Pero imagínense cómo van a ser los corazones en un tiempo en adelante si la gente se sigue metiendo en cosas que son peligrosas, ¿ve? Entonces, la formación del corazón constituye un reto que es universal para humanizar el desarrollo y el crecimiento de cada persona. ¿Cómo está mi corazón? El Señor siempre dice que no perdamos de vista el corazón. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces yo tengo que analizar cómo está mi corazón cada mañana que me acerco a Dios. ¿Está frío, indiferente? No, tiene que estar latiendo para Él porque Él es el que le dio vida, ¿cierto? Cuando llegó Él a nuestra vida le dio propósito, le dio sentido, tomó esa forma y nos dijo, aquí estoy para que tengan vida. Él sopló hálito de vida, pero ya después recordemos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él vino y otra vez restauró esa comunión con Él porque Él es la vida. Entonces esa sabiduría comienza, el libro de Proverbios, ayer me deleité muchísimo mirando los Proverbios. Y desde el capítulo 1 en adelante, todo habla de sabiduría. Entonces la sabiduría en el libro de los Proverbios no es solamente una colección de dichos, sino una colección de colecciones. ¿Ve? El tema de la unidad de ese contenido de bíblico está en Proverbios 9:10. Todo lo que ese tema hace una unidad de ese contenido está en Proverbios 9:10, que dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Eso es lo que contiene todo, eso es lo principal, como que usted entienda que ustedes y yo, que entre más tengamos temor de Dios, ya comenzamos bien, porque ese es el comienzo de una persona sabia. Cuando no hay temor de Dios, como está pasando en estos tiempos, el corazón se desboca a hacer todo lo que quiera, todo, porque no hay temor, o sea, no le interesa si Dios está viendo, si Dios está diciendo, si Dios está hablando. Y el temor a Dios es ese respeto, esa admiración a ese Dios que lo sabe todo, que lo conoce todo, que es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Yo escuché una modelo, una actriz muy famosa, que no voy a decir su nombre,
muy famosa y muy querida por el público. Le hicieron preguntas sobre Dios y dijo que ella no creía absolutamente que existiera un ser superior que pudiera manejar nuestra vida, que tampoco, que le parecía absurdo que hubiera venido un Dios a través de una Virgen María, que eso era absurdo. Y dijo unas cosas que yo me quedé helada. Dice, en mi casa nunca me hablaron de eso. O sea, también no la culpo porque en su casa nunca hubo principios de un Dios. Todo mundo fue ateo y otros gnósticos. Entonces, esa parte de uno sentirse tan vacío, yo me imagino de qué su corazón estará lleno, ¿no? Porque es que la sabiduría, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. O sea que aquí hay otro, se agrega, ¿cierto? Otro ingrediente que se llama inteligencia. Y esa es la inteligencia espiritual. Entre más conozco al Señor, entre más me acerco a Él, más inteligente espiritual me vuelvo. Por eso no, en estos tiempos es cuando más tenemos que acercarnos a Dios. Y entre más quiero yo, ¿cierto? Tener temor de Dios, ya comencé a ese principio que es tan importante, porque todo tiene un principio y todo tiene un fin, pero el Señor es el alfa y el omega, no tiene principio ni fin, y Él nos lleva a conocer esa eternidad. Entonces, cuando yo me lleno de ese temor y yo piense hoy, ¿cierto? Usted tiene temor de Dios. Tengo temor de Dios todavía, Señor. Respeto tus leyes, respeto tus mandamientos, me someto a ellos. De verdad te quiero conocer porque el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, en todo esto allí es donde está el conjunto de los proverbios en la sabiduría. Entonces, hoy es importante que nosotros mismos analicemos, puesto que todo esto está en un boom como está. Tengo, Señor, temor de ti. Tengo, Señor, el deseo de conocerte más y más, porque el ingrediente de la inteligencia está en el conocimiento de Dios. Y muchas personas desconocen a Dios. Pueden estar leyendo mucha Biblia, pero no lo conocen en sí. Él le dijo a Felipe, tanto tiempo hace que estoy contigo y no me conoces. ¿Ve? Entonces ya con el temor de Dios hemos comenzado bien a ser sabios. Y con querer conocer más a Dios ya empezamos a tener inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual. Entonces los necios, los insensatos desprecian la sabiduría, dice la Biblia. Y usted sabe que ya hemos hablado de la palabra necio, que necio tiene un significado tremendo. Búsquelo usted en el diccionario o métase a Google y ponga qué es la palabra necio y verá todo lo que le sale de los sinónimos de necio. Es tremendo. Entonces el que escribió, ¿cierto? El Espíritu Santo le dijo al que escribió en ese momento los proverbios, no le ponga todas estúpido, tonto, bueno, tantas cosas. Póngale necio, que eso reúne todo. ¿Sí? Entonces, los insensatos, los necios, desprecian la sabiduría. ¿Ve? Entonces, por eso nosotros tenemos que mirar en qué grupo queremos estar. Lógico que no queremos estar en esa palabra que tiene tantos significados y que son tremendos, sino que queremos estar con los sabios. Y para eso tenemos que pagar un precio. Proverbios 1:7 dice, lo primero que hay que hacer para empezar a ser sabios es honrar al Señor. Solo los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Entonces ahí ya comenzamos a escuchar. ¿Qué te necesitamos para ser sabios? Honrar al Señor, que es lo mismo del temor. El temor a Dios me lleva a honrarle, a respetarle, a saber que como el Espíritu Santo está en mí, pues Él va conmigo a todas partes. Por eso ya no estoy solo. Por eso cuando una persona dice me siento solo y tiene a Cristo, pues es imposible, porque Él está conmigo. El Espíritu Santo vive en mí, solo que yo tengo que aprender a diferenciar esa presencia
de Él, a no dejar que se apague el Espíritu, a no dejar, luego vamos a hablar del Espíritu Santo bien, bien profundo. Ahora vamos en la sabiduría, puesto que todo esto que está pasando nos tiene que llevar a escoger la sabiduría que el Señor nos plantea. Entonces ya sabemos, ¿no? Que el conocimiento del Altísimo, del Santísimo Dios nos lleva a la inteligencia espiritual. Que el temor de Dios nos lleva a tener sabiduría. Entonces lo primero que hay que hacer para empezar es a honrar, a temer. Y dice, solo los necios, solo ellos desprecian la sabiduría y la disciplina. Entonces la sabiduría, que es la habilidad de juzgar y de actuar de acuerdo a la dirección de Dios, es lo más valioso de los tesoros que podemos tener. Óigalo bien, se puede anhelar millones de millones, oro, todo lo que quiera, cosas materiales, porque el mundo se desboca en todo eso. Pero si usted no tiene sabiduría, de nada le sirve. Y lo vimos en el rey Salomón, que es el mismo que escribe los proverbios. ¿Ve? Entonces la sabiduría es la habilidad de juzgar y de actuar de acuerdo con la dirección de Dios y es el más valioso de los tesoros. La sabiduría está a disposición de todos, no de algunos, pero su precio es elevado. Tiene que pagar un precio por adquirir la sabiduría. La sabiduría, ¿dónde tiene su origen? En Dios, no en los libros que otras personas escriben. No en los libros que a usted le parecen hermosos, y que hay libros muy buenos, de autores muy buenos, porque no se quita de eso. A mí me gustan muchísimo los libros cristianos y me han enseñado personas, pero los han escrito otras personas guiados cuando son buenos por el Espíritu Santo. Entonces, no son totalmente para que los creamos más que la Biblia. Porque hay personas que uno les pregunta, ¿has leído la Biblia? No, pero me estoy leyendo un libro. ¿Ve? Entonces, no, la sabiduría tiene su origen en Dios. Y yo puedo aprender de un escritor, de una persona que escribió algo. Sí, claro que sí. Pero la verdadera sabiduría, el origen de todo está en la palabra de Dios, no en uno mismo. Y nace de prestar atención a lo que se nos enseña. Yo a través de un escritor, de una persona de Dios, puedo aprender cosas también y ponerlas a meditar en mi corazón, pero voy a la palabra y junto con la palabra yo puedo también hacer cosas bonitas, ¿verdad? Pero el Señor es el que me lleva a convencerme, el Espíritu Santo. Por eso siempre prefiera este libro que nunca ha pasado de moda, que es la Biblia. Prefiéralo en su corazón. La sabiduría y la justicia van juntas. La sabiduría y la justicia van juntas. Por eso es bueno ser sabio y es sabio ser bueno. Porque justicia es saber hacer el bien, es saber dar lo justo a lo que es justo. La injusticia no va con Dios. Yo ayer oraba con alguien que me hablaba de un problema fuerte que está pasando y yo le decía, en la injusticia no trabaja Dios. Por eso yo sé que Dios siempre se va a parar a la brecha y va a decir, hasta aquí, porque no, lo que está pasando no es justo, yo voy a meter mi mano. ¿Ve? Por eso dice, la sabiduría y la justicia van juntas. Es bueno ser sabio y es sabio ser bueno. ¿Ve? Los impíos sufren las consecuencias de su maldad. Óigalo bien. Por eso cuando usted ve a una persona que está cometiendo más y más errores y no cambia y no cambia y no cambia, póngase a orar más bien. Porque está en ese papel de impío y dice, sufren las consecuencias de su propia maldad. El simple, el tonto, el haragán, el orgulloso y el ignorante, el derrochador, el picador, nunca serán admirados. ¿Usted cuándo va a admirar? Bueno, el simple es una persona que, imagínese, simple, usted, imagine una persona simple, es aquella que no tiene gracia de nada, no le saca sabor a la vida, no disfruta nada. Imagínese cuando, por lo menos a mí me gusta el huevito, ¿verdad? Y me gusta con sal. Y cuando no tiene sal, yo digo, ay no, no me puedo comer ese huevo. Una sopa sin sal,
una comida sin sal. Los que les ha tocado comer sin sal por cuestiones de salud, no es fácil, o algo amargo, ¿sí? Pero aquí está hablando del simple, el que no disfruta, el que todo le parece normal, el que no tiene emociones, el que viene algo, ni se inmuta, ni nada. Tremendo, ¿verdad? Y uno conoce personas así, que llueva, truene, relampaguee, y uno está todo emocionado contando algo y la persona está ahí. Ese es el simple. El tonto, dice, el haragán. El tonto, el haragán, el orgulloso, el ignorante, el derrochador, el picador, nunca serán admirados. Lo dice la palabra de Dios. ¿O usted admira a personas así? Yo no. Ni están en el grupo porque, Y hay personas que tienen amistades así. Entonces la Biblia nos invita a que nos unamos con sabios para ser más sabios, dice la Biblia. Entonces, para la aplicación personal de la sabiduría, para esa aplicación personal cada día, debemos saber que la que está contenida en Proverbios es tan significativa hoy como cuando el libro fue escrito. O sea, no la podemos menospreciar. Para esa aplicación personal de nosotros día a día. La que está en Proverbios es tan significativa hoy como cuando se escribió el libro. Entonces, la sabiduría no es un panfleto sobre la prosperidad, óigalo bien. No es un manual sobre cómo tener éxito, no. La sabiduría nos enseña, por el contrario, a organizar nuestra escala de valores, a fortalecer el carácter, nos hace más íntegros y nos conduce a la felicidad. Eso es cierto. Porque uno toma el camino que es el correcto, de la mano de Dios, de tener esos tiempos, de desnudar el corazón con Él, llorar por las cosas que todavía nos batallamos. Y ahí viene la verdadera felicidad de un corazón tranquilo, de que usted se acuesta en su almohada y pase lo que esté pasando, tiene la paz de Dios. La verdadera felicidad es tener paz en el corazón, saber que Dios está con usted y está de su mano. Entonces, mire, nos hace organizar nuestra escala de valores para fortalecer el carácter, que es lo más importante. La sabiduría forma el carácter en nosotros, nos hace más íntegros, nos conduce a la felicidad. El libro de Proverbios nos advierte de los errores y declara lo absurdo que es no temer al Señor. ¿Ve? Cuando usted se mete todos los días, hay 31 proverbios. Cuando yo les he contado, cuando yo leía el horóscopo, era que me enseñaron en mi casa eso. Yo tenía un libro de qué me va a pasar hoy. Pero ya cuando conocí del Señor, dije, no, qué absurdo esas cosas y empecé a entender. Y un día el Señor me dijo en Jeremías, no le harás caso a los astros. Cuando yo vi esa palabra, yo dije, wow, Él mismo fue que me lo reveló leyendo en Jeremías 10. Me acuerdo tantísimo. No le harás caso a los astros. Y ahí fue como revelado. Y dije, Dios mío, nunca más. Esto es de hombres, esto es humano. Y empecé a leer los proverbios, ¿cierto? Uno cada día. Entonces, cuando estoy en mi esta de oración y todo, el proverbio del día, entonces nos advierte de los errores y nos declara, ¿cierto?, lo absurdo del no temer al Señor. El mismo Salomón, ¿cierto?, que fue sabio en la sabiduría. Dios le dio una sabiduría especial a Salomón, pero él no fue totalmente sabio con la inteligencia espiritual, no la tuvo, porque él se desobedeció al Señor, se retó él mismo a desobedecer y a hacer lo contrario al Señor. Por eso la historia de Salomón es muy hermosa, porque nos enseña que cuando uno decide, sí, yo no le voy a creer a Dios en esto que me dijo, él le dijo, no tendrás mujeres, ¿cierto?, que tengan otros dioses, porque te llevarán a lo mismo. Pero él quiso probar, fue una persona que tuvo un harén de mujeres.
un sexo desbordado, una parte sexual que yo creo que no se le despertó un apetito porque la desobediencia trae esos apetitos. Y un harén de mujeres que yo no sé a qué hora las cuidaba, pero quiso probar de todo, desbocado. Y usted se lee el libro de Eclesiastés, que fue escrito por él, y usted ve allí todo lo que él hizo y aconseja ya con ese corazón. Y a lo último, me gusta muchísimo cuando él a lo último dice, el todo del hombre es que tema a Dios y cumpla sus mandamientos. El todo del hombre, ya terminando sus días. Porque entendió que lo que había hecho era absurdo. Entonces, en eso no hay sabiduría. Y Dios le dio una sabiduría que todos venían a ver, a oír a Salomón. De lejos vino una reina de Sabá, dice, y le trajo de todo porque él era un hombre sabio, pero la sabiduría de él era para resolver problemas del momento. Sí, hagamos esto, y hablaba pues imagínense, escribió proverbios, le salían todas las cosas, pero en su propia vida, cuando ya tuvo que tomar decisiones, desobedeció a Dios. Quiso hacer entonces la inteligencia espiritual no apareció por ningún lado. Por eso dice que la inteligencia espiritual es el conocimiento del Santísimo. Entre más conozco a Dios, más inteligente me vuelvo, porque yo sé lo que a Él le agrada, porque yo sé lo que Él quiere de mí y me quiere para bien. Pero Salomón dijo, no, si Él me está diciendo que no tenga mujeres con otros dioses, pero eso qué tiene de malo. Dice que esas mujeres lo inclinaron a adorar. ¿Cómo se sentiría Dios, verdad? Adorar, hacer altares, altares para esos dioses. Pero si usted se lee en Eclesiastés 12, termina diciendo, el todo del hombre. O sea, no hay, y compró haciendas, compró caballos porque tuvo muchas riquezas. O sea, no es malo tener riquezas porque Dios las permite, siempre y cuando sean bien habidas y siempre y cuando no lo desvíen a uno, pero a él lo desvió. Usted se lee y verá la historia de él, es fascinante porque nos enseña mucho. Entonces, él no fue enteramente sabio, porque si hubiera sido sabio con la inteligencia espiritual, no había desobedecido a Dios. Entonces la desobediencia no es sabiduría, al contrario, no es inteligencia, al contrario, es de estar de la mano del enemigo porque él fue el desobediente por naturaleza. ¿Ve? En Primero de Reyes 11, del 9 al 11, dice, el Señor Dios de Israel se enojó con Salomón, pues aunque se le había aparecido 2 veces para advertirle que no debería adorar otros dioses, Salomón no le hizo caso. Por eso el Señor le dijo, puesto que no has guardado mi pacto y no has obedecido mis leyes, les quitaré el reino a ti y a tu familia, y se lo daré a uno de tus servidores. Una vez se olvida que Dios todo lo está viendo, por eso es omnisciente, omnipotente, omnipresente. El enemigo no tiene esto que tiene el Señor. Él tiene demonios caídos que los manda a que entren en las personas, que atormenten las personas. Él tiene un ejército de ángeles caídos que se vinieron con él. Pero el Señor está con nosotros a través de su Santo Espíritu, de que está con nosotros, del Espíritu Santo. Él sabe, Él conoce, porque el Espíritu Santo, acuérdense que está Padre, Hijo, Espíritu Santo en una célula siempre, y estamos nosotros como todas las mañanas. Entonces el Espíritu Santo me pone a mí mis buenos pensamientos, me da gozo, me da alegría, me da paz. Su presencia trae amor, gozo, paz, que es lo primero que uno tiene que experimentar. Y de ahí en adelante ese fruto se manifiesta lo más hermoso. Entonces dice, no has guardado. ¿Se le apareció cuántas veces? 2 veces para advertirle. Mire, el Señor en la Biblia, cuando habla 2 veces, no habla la tercera, porque ya la tercera es para actuar. Cuando él le dijo a Marta, 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 a Pedro le dijo, Simón, Simón, póngale cuidado al Señor. Él habla 2 veces, porque ya la tercera él va a actuar. Él no espera la tercera.
Y póngale cuidado a la Biblia y verá. 2 veces habla. Cuando usted sienta que esa palabra 2 veces le está diciendo a usted, póngale cuidado porque ya la tercera, él ya va a actuar. Entonces a Salomón ya dice, se le había aparecido 2 veces para advertirle, porque es que el Señor no quiere que nosotros nos perdamos. Él es un padre, como cuando usted le dice a su hijo, ay, va una vez. Pero hay padres que dejan pasar hasta 50 veces y nunca hacen nada. Cuidado. El Señor nos enseña. A la tercera, actúe. ¿Ve? Y hay muchas. Después hablamos cuando habla el Señor 2 veces. Entonces, por eso el Señor le dijo: puesto que has guardado mi pacto y no has obedecido mis leyes, les quitaré el reino a ti y a tu familia. Qué tristeza. Porque en vez de ser de bendición, como Él ha prometido, 1000 generaciones, nuestra familia bendita, nos afectamos la familia. Entonces nosotros a veces creemos que las cosas son para nomás nuestra vida. Y no afectamos con nuestras decisiones. Si son buenas, bendito sea Dios. Pero si son erradas, mire, la familia también se afecta. Entonces vienen generaciones tras generaciones con herencias que luego las llevan a vivir y uno dice, pero ¿por qué esta persona? ¿Por qué este hijo? ¿Por qué este tío? Porque vienen con todas esas, hasta que no conocen a Dios, no cortan con todo esto. Bueno, dejémoslo hasta allí y mañana seguiremos analizando los proverbios. Padre, gracias por esta mañana, por este día. Saber, Señor, que tú nos escuchas, que tú eres bueno, que para siempre, Señor, será tu misericordia, tu amor, Señor. Gracias. Gracias porque leer tu palabra, entenderte, conocerte, es lo mejor que le puede pasar a un hijo que quiere conocer su padre. Yo siempre quise conocer mi padre que eres tú, Señor, porque a mí me faltó un papá, aunque lo tuve presente, aunque esa figura paterna estuvo allí, yo nunca tuve ese papá. Y cuando supe que tú eras mi padre, que podía disfrutarte como hija, Señor, para mí fue lo más hermoso que pude tener. Y hasta hoy te disfruto como ese papá. Y así te me presentaste en una visión, Señor, como ese papá que me ha cuidado independiente de todas las cosas que me hayan pasado en mi niñez, en mi juventud, en mi vida personal, papá. Tú has estado allí. Y por eso estás en cada uno de nosotros cuidándonos, independiente de lo que te haya pasado a ti, en tu niñez, en tu juventud, aún en tu vida ahora presente. Recuerda, Dios nunca te ha dejado ni te ha abandonado. Él es ese Padre que a medida que va pasando los años nos va enseñando esa verdadera sabiduría y esa inteligencia. Por eso, Señor, hoy te alabamos y te bendecimos. Y no hay ninguna carga que tú no puedas soportar porque Él te ayuda. Él te quita, dice que quita las cargas con la unción. El yugo de tu cerviz lo quita. Esas cargas que no puedes soportar, Él las quita. Él las quita de tu camino. Pero Él te pone las pruebas que tú sí puedas llevar a cabo. Porque Él te prueba, Él prueba tu corazón, Él prueba tu mente, Él prueba tus emociones, Él prueba todo tu ser para saber hacia dónde están dirigidas. Y cuando estamos en esas pruebas debemos, dice Santiago, sentirnos gozosos, aunque no es fácil, porque quien en medio de una enfermedad, en medio de una situación difícil, de una pérdida de un ser querido, se va a sentir gozoso. Pero todo esto lo podemos, como Pablo lo pudo hacer, con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, dice el Señor en Hechos 1:8. Por eso, papá, llénanos de ese poder para vencer, para ser testigos tuyos en toda parte donde estemos, para testificar que tú eres real, Señor, para vencer aún el pecado, las tentaciones, todo lo que se nos viene, Señor, y los pensamientos obsesivos. Limpia hoy nuestro corazón, límpialo, Señor, y gracias porque tú eres la sabiduría personificada. No puedo encontrar sabiduría en ningún lado sino en ti. Y por eso cada mañana decido escucharte para poner por obra tu palabra, Señor. Bendice a todos aquellos que hoy ya se unieron a escucharte a ti, bendito Espíritu Santo. Y abrázanos y cúbrenos con tu presencia en este día.
Gracias por sanar los que están clamando. Sé, Señor, que estás haciendo completamente esa obra. Sígueles bendiciendo y guardando sus vidas, Señor, porque tú escuchas el clamor de tus hijos y el necesitado. Tu bendición sea sobre todos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios me les bendiga. Nos vemos 6 de la tarde. Oración de intercesión. Ya estamos listos para ir a Tierra Santa. Mire, va a haber una peregrinación virtual para que no nos la perdamos. La peregrinación virtual la hacemos de verdad y nos metemos todos en esos tiempos. Así que les avisaremos los horarios para que los que no hemos ido podamos disfrutar desde aquí esa peregrinación virtual. Así que únanse con nosotros para que también estemos peregrinando todos los días. Dios les bendiga.